El Hotel Atlas se erigía en el corazón de Madrid como un monolito de mármol blanco y cristal, un testamento impoluto a la opulencia del nuevo siglo. En su interior, el aire era una mezcla cuidadosamente calibrada de ambientador de té blanco y el sutil aroma del dinero. Cada superficie brillaba con un lustre aséptico, reflejando las siluetas apresuradas de ejecutivos y turistas de lujo que se movían con un propósito silencioso, casi coreografiado. Este era el dominio de Javier Montes, el director general, un hombre de 48 años que gobernaba su reino con la precisión de un cirujano y la autoridad incontestable de un monarca. Para él, el hotel no era simplemente un lugar de trabajo, era una fortaleza, el monumento que había erigido ladrillo a ladrillo para aislarse de un pasado que apestaba a tierra y a fracaso, un pasado que había jurado enterrar bajo capas de éxito material. Javier se movía por el lobby con una economía de gestos que denotaba un control absoluto. Su traje, una pieza de sastrería italiana que costaba más que el sueldo mensual de la mayoría de sus empleados, no lograba ocultar la tensión perpetua que se acumulaba en sus hombros. Era un hombre hecho a sí mismo, un perfeccionista implacable que había escalado desde la nada hasta la cima, pero el vértigo nunca lo había abandonado. Vivía con el miedo atroz a la vulnerabilidad, a que una grieta en su fachada revelara al niño de pueblo disfrazado de rey. Su amabilidad era una herramienta afilada, su sonrisa un cálculo preciso. Se veía a sí mismo como un superviviente que se había ganado el derecho a juzgar al mundo, sin darse cuenta de que el juez más severo residía en su propio reflejo, condenándolo cada mañana a una soledad glacial. Su rutina era un ejercicio de poder silencioso, una leve inclinación de cabeza para el botones, una mirada penetrante para la recepcionista que tardaba un segundo de más en contestar el teléfono, un elogio calculado para el jefe de sala del restaurante. Todos orbitaban a su alrededor, conscientes de que su sustento dependía de mantener la perfección que él exigía. Sin embargo, bajo la superficie de control, Javier sentía un vacío que ni los beneficios récord ni los elogios de la junta directiva podían llenar. El hotel, su gran creación, se había convertido en su santuario y su prisión. Cada rincón pulcro, cada pieza de arte contemporáneo, era un recordatorio de su victoria sobre la pobreza, pero también de todo lo que había sacrificado en el altar de la ambición, el calor, la conexión, la humanidad. La tarde transcurría con la eficiencia impersonal de siempre, un murmullo constante de conversaciones discretas y el suave rodar de las maletas sobre el mármol. Javier observaba desde su posición estratégica cerca de la recepción, sus ojos escaneando cada detalle, cada posible imperfección. Una mota de polvo en una lámpara de diseño, un cojín ligeramente descolocado en un sofá de cuero. Su mente era un catálogo de correcciones. Se sentía estancado, atrapado en un bucle de excelencia superficial. Había llegado a la cima, pero desde allí solo se veía un horizonte infinito de días idénticos, cada uno una repetición del anterior. Una lucha constante por mantener un estándar que él mismo había impuesto y que ahora lo asfixiaba lentamente, dejándolo sin rumbo en medio de la vida que había construido con tanto esmero. La sensación de ser un fraude era su compañera más íntima. Se manifestaba en las noches de insomnio, en la forma en que evitaba los espejos cuando no estaba perfectamente arreglado. Había aprendido el idioma del lujo, los gestos de la clase alta, las inflexiones de la autoridad, pero en el silencio de su mente aún escuchaba el eco de su acento de pueblo, la voz de un muchacho que soñaba con escapar de los campos de Extremadura. Se había convertido en un actor tan consumado que a veces él mismo se creía el personaje. Pero en momentos de quietud, como este, la máscara se sentía pesada. El disfraz le apretaba el alma. El éxito era una jaula dorada,
y él se había olvidado de cómo volar, si es que alguna vez había sabido hacerlo. De repente, las puertas automáticas de cristal se abrieron con un siseo suave, rompiendo la monotonía de la tarde. Un hombre anciano entró en el lobby y con él pareció colarse un soplo de otro mundo. Vestía ropa de campo, gastada por el uso pero impecablemente limpia. Una camisa de cuadros, un pantalón de pana y unas botas cubiertas por una fina capa de polvo seco. El contraste con el entorno era brutal, casi violento. Era como si un personaje de una novela de Delibes hubiera errado el camino y terminado en una galería de arte moderno. El hombre se detuvo un instante, parpadeando bajo la luz artificial, su mirada tranquila, recorriendo el espacio sin asombro ni intimidación, sino con una curiosidad serena que a Javier le resultó profundamente irritante. El anciano comenzó a caminar hacia el mostrador, sus pasos lentos y deliberados sobre el mármol que el personal de limpieza pulía obsesivamente cada noche. Cada pisada de sus botas polvorientas parecía una pequeña profanación, una ofensa al orden sagrado del hotel. Javier sintió una oleada de desprecio. Aquel hombre representaba todo lo que él odiaba, todo de lo que había huido. La sencillez que rayaba en la pobreza, la falta de sofisticación, la resignación de una vida atada a la tierra. Era un fantasma de su propio pasado, una reliquia de un mundo que él había repudiado y que ahora osaba invadir su fortaleza. Un nudo de ira y un miedo inexplicable se formaron en su estómago, una reacción visceral que lo tomó por sorpresa. Lo que más perturbó a Javier fueron las manos del hombre. Mientras se apoyaba ligeramente en el mostrador, sus manos quedaron a la vista, justo bajo la luz de un foco. Estaban curtidas por décadas de trabajo, la piel agrietada y oscura, los nudillos engrosados como las raíces de un olivo centenario. Eran manos que habían arado la tierra, recogido cosechas, reparado motores y probablemente sostenido el dolor y la alegría con la misma firmeza. Javier miró sus propias manos, pálidas y cuidadas, con las uñas perfectamente recortadas. Unas manos que firmaban cheques, que se estrechaban en acuerdos millonarios, que nunca habían conocido el esfuerzo físico. El contraste era un juicio silencioso, unas manos que habían creado vida frente a otras que solo administraban apariencias. El anciano, que se llamaba Isidro Vargas, aunque Javier aún no lo sabía, se acercó al mostrador con una humildad que al director le pareció ofensiva. No era la humildad del servilismo, sino una dignidad natural, una ausencia total de pretensión que desarmaba y, en el caso de Javier, enfurecía. Su presencia era una anomalía, un error en la matriz perfecta del hotel. Javier vio cómo algunos huéspedes lo miraban de reojo, con una mezcla de curiosidad y desdén. Sintió los ojos de su personal sobre él, esperando su reacción, su orden. Debía actuar, debía restaurar el equilibrio, expulsar al intruso y reafirmar que aquel no era lugar para gente como él. La decisión se tomó en una fracción de segundo, impulsada por un pánico antiguo. Isidro levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Javier. Fue en ese instante cuando el mundo del director general comenzó a desmoronarse. No eran los ojos de un extraño. Había en ellos una profundidad familiar, una memoria de cielos abiertos y veranos largos, una tristeza antigua que Javier reconoció como un eco de su propia alma enterrada. Por un momento, el lobby de mármol se desvaneció y se vio a sí mismo como un joven ambicioso, de pie en un campo polvoriento, haciendo promesas bajo un sol implacable. El anciano no era solo un granjero, era un espectro, el guardián de una vida que Javier había elegido no vivir, un juez que había viajado 30 años para entregar su veredicto. El pánico se apoderó de él, un terror helado que le subió por la espina dorsal. Su mente, normalmente tan lúcida y calculadora, se convirtió en un torbellino de negación. No podía ser,
Era imposible, una coincidencia, un truco de la luz. El estrés acumulado. Se aferró a su rol, a su autoridad, como un náufrago a un trozo de madera. Debía demostrar que no era el muchacho que aquel hombre había conocido. Debía aniquilar el pasado antes de que éste lo aniquilara a él. La humillación pública se convirtió en su única arma, una defensa desesperada para proteger la frágil estructura de su identidad. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Un tambor de guerra anunciando una batalla que no sabía si podría ganar. Isidro, ajeno al cataclismo interno que había provocado, habló. Su voz era grave, serena, con el deje inconfundible de la tierra de la que Javier había escapado. No pidió limosna, no se quejó, no mostró ninguna señal de sentirse fuera de lugar. Simplemente formuló una pregunta que, en su sencillez, fue devastadora. «Buenas tardes», dijo, mirando directamente a Javier. «Quisiera saber el precio de la habitación más barata que tengan». La pregunta resonó en el silencio cargado del lobby, una disonancia en la sinfonía del lujo. Para Javier, fue como si le hubieran abofeteado. La habitación más barata. Era la misma pregunta que él mismo se habría visto forzado a hacer décadas atrás. Una frase que simbolizaba la precariedad que había luchado toda su vida por superar. La provocación, aunque no intencionada, fue demasiado para Javier. La imagen de sí mismo, joven y pobre, se superpuso con la del anciano frente a él, y la vergüenza acumulada durante 30 años estalló en forma de crueldad. Una sonrisa condescendiente, fría y afilada como el cristal, se dibujó en su rostro. Era la máscara que usaba cuando necesitaba destruir a alguien sutilmente. Se irguió, proyectando toda su altura y poder, y elevó la voz deliberadamente, asegurándose de que el personal de recepción y un par de huéspedes cercanos pudieran escucharlo. Quería convertir al anciano en un ejemplo, en una anécdota que contaría más tarde sobre los excéntricos que a veces aparecían por allí. Quería borrarlo, y con él a su propio fantasma. Entonces pronunció las palabras, saboreando cada sílaba, cada gota de veneno. «Mire», comenzó, su tono una mezcla empalagosa de falsa amabilidad y desprecio apenas velado. «Hagamos un trato. Si puede pagar la peor habitación que tenemos, la más básica, la que nadie quiere». Hizo una pausa dramática, dejando que la humillación flotara en el aire. «Le regalo la suite presidencial. 1 semana, con todos los gastos pagados». La oferta era un insulto disfrazado de generosidad, una burla cruel diseñada para exponer la supuesta miseria del anciano. Javier se cruzó de brazos, su postura irradiando una arrogancia triunfal, convencido de que había ganado, de que había silenciado al pasado con el poder de su presente. No tenía ni idea de que acababa de detonar la bomba que haría saltar su vida por los aires. Isidro Vargas recibió la humillación sin que un solo músculo de su rostro se contrajera. El silencio que siguió a la oferta de Javier fue más elocuente que cualquier respuesta airada. El anciano simplemente observó al director del hotel con una calma insondable, una serenidad que desarmó la arrogancia de Javier y la convirtió en una inquietud punzante. Lentamente, con la parsimonia de quien conoce el valor del tiempo, Isidro metió una de sus manos curtidas en el bolsillo interior de su chaqueta. Javier esperaba ver aparecer un puñado de monedas, quizás unos billetes arrugados que confirmaran su victoria, el golpe de gracia a su espectáculo de poder. Sin embargo, la anticipación del triunfo comenzó a agriarse, transformándose en una extraña y desagradable aprensión, mientras observaba los movimientos deliberados y seguros del hombre que pretendía aplastar. De la chaqueta no salió una cartera raída, sino un único papel doblado con precisión. Era un folio de aspecto oficial, de un blanco nítido que contrastaba con las manos que lo sostenían. Isidro lo desdobló con el mismo cuidado metódico, alisando las arrugas sobre el mostrador de mármol.
El gesto era tan simple y, sin embargo, contenía una solemnidad que silenció por completo el murmullo del vestíbulo. Los recepcionistas se quedaron inmóviles. Los huéspedes curiosos contuvieron la respiración. La sonrisa condescendiente de Javier se congeló en su rostro, convirtiéndose en una mueca de incertidumbre. Aquello no formaba parte de su guión. Aquel papel, tan fuera de lugar en las manos de un campesino, era una nota disonante en la sinfonía de su control absoluto, un presagio de que algo estaba a punto de romperse de forma irreparable. Con un movimiento suave, Isidro deslizó el papel por la superficie pulida hasta que se detuvo justo frente a Javier. Era un extracto bancario. La mirada de Javier, casi en contra de su voluntad, cayó sobre la cifra que figuraba al final del documento. Por un instante, su cerebro se negó a procesar la secuencia de números. Los ceros parecían multiplicarse, danzando ante sus ojos en una burla cruel. Era una suma astronómica, una fortuna que no solo superaba el coste de la suite presidencial, sino que probablemente excedía el valor de todo el inventario del hotel. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. El poder, el estatus, la riqueza que definían su existencia se disolvieron ante una simple hoja de papel en manos de un viejo granjero. El cazador acababa de convertirse en la presa. El shock inicial dio paso a un torbellino de negación y pánico. ¿Un error? Una falsificación. Su mente, entrenada para analizar balances y proyecciones de beneficios, buscaba desesperadamente una explicación lógica que le permitiera mantener intacta su visión del mundo. Pero la autenticidad del documento era innegable, sellado por una entidad bancaria de prestigio. El hombre que tenía delante, la personificación de todo lo que había despreciado y abandonado, era obscenamente rico. La ironía era tan brutal, tan aniquiladora, que le robó el aliento. La humillación que había diseñado con tanto esmero se había vuelto en su contra multiplicada por 1000. Sintió cómo la sangre abandonaba su rostro, dejándolo pálido y expuesto bajo las luces halógenas de su propio reino, ahora convertido en el escenario de su estrepitosa caída. Isidro rompió el silencio. Su voz, aún serena y sin un ápice de rencor o de triunfo, fue el martillo que terminó de hacer añicos la compostura de Javier. «Creo que con esto será suficiente para la peor habitación», dijo, sus ojos fijos en los del director. Hizo una pequeña pausa cargada de significado, antes de añadir, «y quizás sobre algo para su suite». Cada palabra, pronunciada con la cadencia lenta de su tierra, era un golpe preciso. Javier abrió la boca para responder, pero no emitió ningún sonido. Su garganta se había cerrado, su mente era un lienzo en blanco. Estaba desnudo, despojado de su armadura de arrogancia, y por primera vez en décadas no tenía el control. El rey había sido destronado en su propio palacio, no por un ejército, sino por la tranquila dignidad de un anciano. La atmósfera del vestíbulo cambió en un instante. La sorpresa inicial de los empleados y huéspedes se transformó en algo más complejo, una mezcla de asombro y un juicio implícito dirigido a Javier. Ya no era el director imponente, sino un matón de patio de colegio que había elegido al oponente equivocado. Podía sentir el peso de sus miradas, cada una de ellas un dardo envenenado que desinflaba su ego. La recepcionista, que minutos antes lo miraba con temor reverencial, ahora apenas podía disimular una expresión de conmoción y, quizás, de lástima. El poder de Javier se basaba en la percepción, en una ilusión de infalibilidad, y esa ilusión acababa de ser pulverizada. Estaba solo, aislado en el centro de su propio escenario, con los focos iluminando su fracaso. Pero el dinero no era el arma principal de Isidro. El verdadero golpe estaba por llegar. El anciano ignoró el extracto bancario y metió de nuevo la mano en su chaqueta.
Esta vez extrajo una pequeña caja de madera de olivo, de una belleza rústica y atemporal. La superficie estaba pulida por el roce de las manos a lo largo de los años, y parecía irradiar un calor propio que contrastaba con la fría opulencia del mármol. La depositó sobre el mostrador con una delicadeza casi reverencial. Javier sintió una oleada de pavor irracional, un terror visceral que no tenía nada que ver con el dinero o el estatus. Sabía, con una certeza que le heló la sangre, que el contenido de esa caja iba a destruir lo que quedaba de su mundo. Con dedos que no temblaban, Isidro levantó la tapa de la caja. El interior estaba forrado con un terciopelo rojo desvaído por el tiempo, y sobre él, una única fotografía en blanco y negro, sus bordes amarillentos. La imagen mostró a una pareja de jóvenes sonriendo a la cámara con la insolencia y la esperanza de la primera juventud, bajo el sol implacable de un verano extremeño. El joven era él, Javier, con el pelo revuelto y una mirada llena de una ambición tan feroz que casi quemaba el papel. Y la mujer a su lado, cuya risa parecía a punto de escapar de la imagen, era Elena Vargas, la hija de Isidro. El aire se solidificó en los pulmones de Javier. El pasado, ese país extranjero que había jurado no volver a visitar, acababa de invadir sus fronteras. Un torrente de recuerdos prohibidos rompió el dique que había construido durante 30 años. El olor a paja seca y a tierra mojada, el sabor de los higos robados directamente del árbol, la sensación de la piel de Elena bajo sus dedos mientras se escondían en el viejo pajar. Recordó sus promesas, susurros febriles sobre un futuro en la gran ciudad, un futuro que él construiría para ellos. Y recordó la carta, unas pocas líneas escritas con prisa, una despedida cobarde y aséptica que había puesto fin a todo. La culpa, esa bestia que había mantenido encadenada en el sótano de su alma, se liberó con una furia devastadora, devorando sus defensas y dejándolo expuesto a un dolor que creía olvidado, un dolor que ahora se sentía fresco y lacerante. La voz de Isidro lo trajo de vuelta al presente, una voz que ahora sonaba quebrada por un dolor antiguo. «Ella te esperó, Javier», dijo, y las palabras no eran una acusación, sino el eco de una tragedia. Cada día miraba el camino, pensando que volverías a por ella. La imagen de Elena esperando en vano, viendo cómo su esperanza se marchitaba con cada atardecer, se grabó a fuego en la mente de Javier. El éxito por el que había sacrificado su amor se le antojó de repente una montaña de ceniza. Se dio cuenta de que no había escapado de la pobreza. Simplemente había cambiado una forma de miseria por otra, una mucho más profunda y solitaria. Este encuentro no era una casualidad ni una venganza. Era una peregrinación, un acto final de un padre para honrar la memoria de su hija. Javier levantó la vista y se encontró de nuevo con los ojos de Isidro. La vaga sensación de familiaridad que había sentido al principio se cristalizó en un reconocimiento doloroso e inequívoco. Eran los ojos del padre cuya confianza había traicionado, los ojos que lo habían visto marchar con una promesa en los labios. Pero en ellos no había odio, solo una tristeza infinita, un océano de pérdida en el que Javier vio reflejado su propio vacío existencial. Por primera vez, entendió la verdadera naturaleza de su fracaso. No había perdido una oportunidad o un amor de juventud. Había perdido el rumbo de su propia alma y había estado vagando en la oscuridad desde entonces, confundiendo el brillo del oro con la luz. Mientras su mirada permanecía atrapada en la fotografía, un detalle que antes había pasado por alto le saltó a la vista. Junto a la imagen, en el fondo de la caja, había un pequeño mechón de pelo infantil, de un castaño oscuro y sedoso, atado con una cinta azul que había perdido casi todo su color. El corazón de Javier se detuvo. Un sudor frío recorrió su espalda
empapando la camisa de lino bajo su traje de diseño. Una pregunta imposible, monstruosa, comenzó a formarse en su mente. Una pregunta tan terrible que no se atrevía a darle voz, pero cuya respuesta ya intuía con una certeza espantosa. El mundo se estrechó hasta convertirse en esa pequeña caja de madera y el secreto que contenía, un secreto que estaba a punto de redefinir toda su existencia. «Tuviste un hijo, Javier». La frase de Isidro fue un susurro, pero resonó en el vestíbulo con la fuerza de una explosión, demoliendo los últimos vestigios de la realidad de Javier. «Se llama Mateo, tiene 29 años». El anciano continuó, su voz un hilo de dolor y dignidad. «Elena nunca quiso decírtelo, no quería ser una carga, un obstáculo en el camino que habías elegido. La revelación lo golpeó con la fuerza de un huracán. Un hijo, una vida que había germinado de su amor y de su abandono. Un hombre que caminaba por el mundo llevando su sangre y que no sabía de su existencia. La palabra padre se convirtió en una marca al rojo vivo en su conciencia, un título que no había ganado y una responsabilidad que había eludido sin siquiera saberlo. En ese instante, Javier Montes se rompió. El director general, el hombre de éxito, el arquitecto de su propio destino, se desvaneció, dejando en su lugar al muchacho asustado de un pueblo perdido, enfrentado a las consecuencias de sus actos. Miró sus manos pálidas, unas manos que nunca habían sostenido a su hijo, y luego miró las manos de Isidro, que sí lo habían hecho. El hotel de lujo a su alrededor se transformó en una prisión de mármol y cristal, un mausoleo a una vida vacía. El pasado no había vuelto para juzgarlo, sino para ofrecerle una verdad devastadora. La humillación, el dinero, todo se volvió insignificante. Lo único que importaba era la fotografía, el mechón de pelo y el abismo que se abría ante él. Un nuevo comienzo, nacido de la más absoluta de las ruinas. El vestíbulo, antes un escenario de su poder, se convirtió en la escena de un crimen silencioso, y Javier era a la vez la víctima y el verdugo. Los últimos murmullos de los huéspedes curiosos se desvanecieron, y el personal, con una discreción que ahora parecía acusatoria, reanudó sus tareas evitando su mirada. Se quedó solo, de pie en medio del mármol, con la pequeña caja de madera de olivo en sus manos. Pesaba más que el mundo. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que se escondiera, pero sus pies estaban anclados al suelo. Con un movimiento robótico, se dio la vuelta y caminó hacia su despacho, no con la zancada segura del director, sino con el arrastrar de pies de un condenado. Cerró la puerta y el silencio que lo envolvió no fue de paz, sino el vacío ensordecedor que precede al colapso total de un universo. Esa noche, el insomnio fue un campo de batalla. En la penumbra de su ático de diseño, con las luces de Madrid parpadeando como estrellas indiferentes, Javier abrió la caja una y otra vez. La sonrisa de Elena en la fotografía era una herida abierta en su memoria. El nombre de su hijo, Mateo, era una palabra extranjera que su lengua no sabía pronunciar, pero que su corazón reconocía con un dolor primordial. Se sirvió un whisky de una botella carísima, pero el licor solo avivó las llamas de su tormento, convirtiendo cada rincón de su apartamento minimalista en un escenario para los fantasmas de su cobardía. Se dio cuenta de que no había construido una fortaleza para protegerse del pasado, sino una tumba dorada para enterrar en vida al joven que una vez fue, el que soñó con un futuro que no tuvo el valor de reclamar. Al día siguiente, el Hotel Atlas se había transformado. Ya no era su reino, sino un laberinto de espejos que le devolvían la imagen de un impostor. Intentó aferrarse a su rutina, a la máscara de autoridad, pero ésta se resquebrajaba con cada interacción. La queja de un huésped por la temperatura del agua le sonó como una acusación personal sobre su incapacidad para cuidar de lo verdaderamente importante.
Durante una reunión con su equipo directivo, las cifras y las estrategias de mercado se convirtieron en un ruido blanco e incomprensible. Vio su reflejo en la superficie pulida de la mesa de conferencias y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Un sudor frío le recorrió la espalda, el aire le faltó en los pulmones y tuvo que huir, encerrándose en su despacho como un animal acorralado, asfixiado por el lujo que él mismo había creado. Tras varios días sumido en una parálisis de culpa y pavor, una desesperada necesidad de acción lo sacudió. Isidro no le había dejado ningún número, ninguna dirección. El viejo granjero no le había entregado una solución, sino una carga, la responsabilidad de buscar, de merecerse la verdad. Con manos temblorosas, marcó el número de un investigador privado, un contacto que solía usar para discretas verificaciones de antecedentes de altos ejecutivos. Pero esta vez, su voz no era la de un cliente poderoso que da una orden, sino la de un hombre perdido pidiendo un mapa. Le dio el nombre Isidro Vargas y el recuerdo de un pueblo de Extremadura. Aquel acto de delegar, que antes era un símbolo de su poder, se convirtió en su primer paso hacia la rendición, una admisión de que necesitaba ayuda para encontrar el camino de vuelta a sí mismo. La espera de noticias del investigador fue una tortura que redefinió su percepción del tiempo. Los días se arrastraban, cada hora una eternidad llena de reflexiones dolorosas. Fue durante esa espera cuando Javier empezó a ver de verdad. Observó a sus empleados, no como piezas de su engranaje perfecto, sino como seres humanos con sus propias historias. Vio al joven Botones hablando por teléfono con una sonrisa y se preguntó si hablaba con su padre, si le contaba sus sueños. En el restaurante del hotel, la visión de una familia, el padre despeinando con cariño a su hijo, le provocó una punzada de anhelo tan aguda que casi le dobló las rodillas. El mundo seguía girando, lleno de pequeños gestos de amor que él había despreciado, y la soledad de su éxito se le antojó más profunda y amarga que nunca. El investigador los encontró. Vivían en una casa sencilla pero digna, en el corazón de la misma tierra de la que Javier había huido como si le persiguiera el diablo. Condujo durante horas, sintiendo como cada kilómetro lo despojaba de una capa de su identidad artificial. El paisaje extremeño, que su memoria había archivado bajo la etiqueta de pobreza, se reveló ante sus ojos con una belleza austera y poderosa. Los olivos centenarios, con sus troncos retorcidos, le parecieron monumentos a la resiliencia. Detuvo el coche en un arcén polvoriento y respiró hondo. El olor a tierra húmeda y a jara, el mismo aroma que Isidro había llevado al vestíbulo del hotel, llenó sus pulmones. No sintió el rechazo de antaño, sino una extraña y dolorosa sensación de pertenencia, como si estuviera regresando a una parte amputada de su propia alma. No se atrevió a acercarse a la casa. Durante un día entero, observó desde la distancia un espectador invisible de la vida que debería haber sido suya. Y entonces lo vio. Mateo, un hombre joven, de espaldas anchas y movimientos seguros, trabajando en una pequeña cooperativa de aceite de oliva, riendo con sus compañeros. Tenía la mirada de Elena, una mezcla de bondad y determinación, y la tranquila fortaleza de Isidro. El corazón de Javier se detuvo y luego latió con una fuerza dolorosa. Era su hijo, un hombre de verdad, un hombre con raíces, con una comunidad, un hombre cuya existencia era un testimonio silencioso del fracaso absoluto de Javier. La distancia entre su mundo de trajes caros y el mundo de su hijo, de manos manchadas de tierra y risas sinceras, se le antojó un abismo insalvable. Al atardecer, reunió el coraje que le quedaba y caminó hacia la casa. Isidro lo esperaba en el porche, meciéndose en una vieja silla de madera, como si supiera que el final del viaje de Javier era aquel preciso instante. No hubo palabras de bienvenida ni de reproche. El director general,
El hombre que dominaba cualquier conversación se encontró sin guión, despojado de todas sus armas. Se sentó frente al anciano y el silencio se extendió entre ellos. Un silencio lleno de 30 años de dolor y de palabras no dichas. Finalmente, Javier logró articular un susurro ronco. Lo siento. 2 palabras ridículamente insuficientes, pero eran lo único verdadero que había dicho en décadas. Isidro asintió lentamente. Sus ojos no ofrecían perdón, pero sí una comprensión que era casi más difícil de soportar. Isidro comenzó a hablar de Elena, y su voz era la de un padre que relata la historia de una santa. No se detuvo en el abandono ni en las lágrimas. Habló de su increíble fortaleza, de cómo había criado a Mateo sola, infundiéndole amor por la tierra y un profundo sentido de la decencia, sin una sola palabra de rencor hacia el padre ausente. Describió cómo se había convertido en la maestra más querida del pueblo, una mujer que encontraba la felicidad en enseñar a los niños a leer y en el perfume de las flores de su jardín. Javier escuchaba, y cada palabra era una puñalada que desmantelaba el recuerdo egoísta que tenía de ella. No había destruido a una muchacha frágil, había renunciado a una mujer extraordinaria y su éxito en la ciudad le pareció de repente una baratija sin valor. «Mateo no sabe que estás aquí», dijo Isidro de repente. Su voz, devolviendo a Javier a la insoportable realidad del presente. «Nunca le he dicho tu nombre. Él cree que su padre fue un amor de juventud de su madre que murió antes de que él naciera. Elena así lo quiso. La revelación fue otro golpe, quizás el más duro de todos. Ella lo había protegido incluso en su ausencia, salvando a su hijo del estigma y a Javier de una condena que merecía». Isidro lo miró fijamente, y en sus ojos cansados, Javier vio el peso de la decisión final. «Lo que hagas ahora», continuó el anciano, «es cosa tuya. Puedes marcharte y dejar las cosas como están, o puedes enfrentarte a la verdad. Pero si te quedas, no puedes volver a fallarles». Javier se instaló en la única y modesta posada del pueblo, convirtiéndose en una sombra anónima. Durante días buscó la oportunidad de acercarse a Mateo sin revelar su identidad. La encontró en el bar de la plaza, un lugar ruidoso y lleno de vida. Pidió un café y, con el corazón martilleándole en el pecho, inició una conversación torpe, haciéndose pasar por un inversor de la ciudad interesado en el aceite de la región. Mateo respondió con una amabilidad natural, hablando con un orgullo genuino de su trabajo, de los olivos de su abuelo, de la historia de la cooperativa. En su voz, Javier no encontró rastro de la ambición febril que lo había consumido a él, sino una pasión serena y arraigada. Se sintió avergonzado de su propia vida vacía, un cascarón brillante comparado con la sólida realidad de su hijo. Mientras hablaban, Mateo mencionó a su madre. Ella decía que cada olivo tiene su propia música, comentó con una sonrisa melancólica. Me enseñó a escucharla. La sencillez y la profundidad de aquel recuerdo golpearon a Javier con la fuerza de una revelación. En esa frase estaba todo el legado de Elena. Amor, conexión, poesía. Vio la vida que podría haber tenido. Una vida de significados sencillos y verdades profundas. Al despedirse, en un impulso que no pudo controlar, Javier posó una mano en el hombro de Mateo. El contacto fue eléctrico, un puente de 30 años que se tendía en un instante. «Tu madre», dijo con la voz quebrada, «estaría muy orgullosa del hombre que eres». Se marchó antes de que su hijo pudiera ver las lágrimas que le anegaban los ojos. Aquella noche, en la soledad de su habitación, Javier tomó una decisión. No podía seguir siendo un fantasma. Tampoco podía irrumpir en la vida de Mateo con la arrogancia del dinero o una petición de perdón que no merecía. Entendió que, para tener la más mínima posibilidad de construir algo nuevo,
Primero debía demoler por completo el monumento a su egoísmo. Regresó a Madrid como un hombre en una misión. Convocó una reunión de la Junta Directiva y presentó su dimisión irrevocable. Ante la estupefacción de todos, no dio explicaciones complejas, solo dijo que debía saldar una deuda personal que llevaba 30 años pendiente. Empezó a venderlo todo: el ático, el coche deportivo, las acciones. Cada objeto del que se desprendía era una liberación, un paso más hacia la persona que debía ser. Semanas más tarde, un hombre diferente regresó a Extremadura. Conducía un coche de segunda mano y vestía unos vaqueros y una camisa sencilla. No traía consigo ofertas de dinero ni promesas vacías, solo el peso de su verdad y una humildad que nunca antes había conocido. Encontró a Mateo trabajando en el olivar, podando unas ramas con la destreza que le había enseñado su abuelo. Se acercó despacio, sus botas levantando el mismo polvo del que una vez huyó. Se detuvo a unos metros de él, vulnerable, sin defensas, sin la máscara del éxito. Mateo se giró, extrañado al ver de nuevo a aquel forastero. Y entonces Javier, con la voz desnuda y temblorosa de un hombre que se juega la vida, pronunció las palabras que lo cambiarían todo para siempre. Mateo, me llamo Javier Montes y soy tu padre. El silencio que siguió a la confesión de Javier fue denso y pesado, cargado con el peso de 30 años de ausencia. Mateo lo miró y en su rostro se libró una batalla de emociones contradictorias. La incredulidad inicial dio paso a una ira sorda y finalmente a una profunda y amarga herida. Dejó caer las tijeras de podar al suelo, el sonido metálico resonando en el olivar como un disparo. No gritó, no lo insultó. Su reacción fue mucho peor: una retirada glacial, un muro de desprecio que se levantó instantáneamente entre ellos. «Usted no es nada para mí», dijo con una voz desprovista de calor, cada palabra un veredicto. «Mi padre murió, mi madre me lo dijo, y mi madre no mentía». Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Javier completamente solo. Un extraño de pie en la tierra que debería haber sido su hogar, con el eco de su verdad rechazada. La conquista de Javier no fue una batalla épica, sino una guerra de desgaste contra el tiempo y el dolor. No se marchó, se quedó, soportando la indiferencia de Mateo y las miradas compasivas de los vecinos del pueblo. Su primera victoria fue minúscula: conseguir que Isidro le permitiera ayudar en la finca. Empezó con las tareas más humildes, aquellas que nadie quería. Arrancó malas hierbas, reparó cercas, acarreó agua. Sus manos, antes acostumbradas a la suavidad del papel y el frío del cristal, se llenaron de ampollas que luego se convirtieron en callos. Cada gota de sudor era un acto de contrición, cada músculo dolorido un recordatorio de que estaba pagando su deuda no con dinero, sino con el esfuerzo físico que había despreciado toda su vida. Estaba desmantelando al director del hotel, pieza por pieza, para ver si quedaba un hombre de verdad debajo. Los días se convirtieron en semanas y el silencio entre padre e hijo era una constante. Sin embargo, el trabajo compartido en el campo se convirtió en un lenguaje propio, una forma de comunicación sin palabras. Mateo observaba a Javier con una hostilidad menguante, viendo no a un millonario jugando a ser granjero, sino a un hombre que perseveraba con una determinación casi desesperada. Un día, una vieja bomba de agua se estropeó. Mateo luchó con ella durante horas, frustrado. Javier, recordando las lecciones de mecánica que su propio padre le había enseñado de niño, se acercó y tras un momento de vacilación, señaló un engranaje atascado. Juntos, con las manos cubiertas de grasa, la repararon. Cuando el agua volvió a brotar, sus miradas se cruzaron por un instante, y en ese breve momento no hubo pasado. Solo dos hombres que habían logrado algo juntos.
La verdadera transformación de Javier se gestó en las noches, en la humilde habitación de la posada. Lejos de la opulencia de su ático, se encontró por primera vez con sus propios pensamientos sin distracciones. Recordó a Elena, no con la culpa de un desertor, sino con el amor puro de su juventud. Empezó a verla en Mateo, en su risa, en su forma de mirar el horizonte, en su amor por la tierra. Comprendió que Elena no había muerto del todo. Su espíritu vivía en su hijo, y cuidar de Mateo era la única forma que le quedaba de honrarla. Ya no buscaba el perdón, porque entendía que era algo que no podía exigir. Lo que buscaba era algo más profundo, la oportunidad de dar el amor que había retenido durante 3 décadas, sin esperar nada a cambio. Su conquista no era ganar un hijo, sino aprender a ser un padre. El invierno llegó, y con él la salud de Isidro decayó rápidamente. Fue durante esas largas noches de vigilia junto a la cama del anciano cuando las últimas defensas de Mateo se derrumbaron. Vio a Javier cuidar de su abuelo con una ternura y una paciencia que lo desarmaron. Lo vio leerle en voz baja, cambiarle las sábanas, simplemente sentarse en silencio a su lado durante horas. Una noche, mientras Isidro dormía, Mateo se sentó frente a Javier en la penumbra de la cocina. ¿Por qué?, preguntó finalmente. La palabra que había estado suspendida entre ellos durante meses. Y Javier habló no de su ambición, sino de su miedo. Le habló del terror a no ser nadie, a ser invisible, un miedo tan profundo que lo llevó a traicionar lo único que realmente importaba. No fue una excusa, sino una confesión desnuda que Mateo, por fin, pudo escuchar. Isidro murió al comienzo de la primavera, con la serenidad de quien ha completado su misión. En su funeral, todo el pueblo se reunió para despedir al hombre que era el alma de aquella tierra. Cuando llegó el momento de llevar el féretro, Mateo, sin decir una palabra, se colocó en una de las esquinas. Luego miró a Javier, una mirada larga y cargada de significado, e inclinó la cabeza hacia la esquina opuesta. Javier entendió. Dio un paso adelante y agarró la madera con sus manos callosas. Juntos, padre e hijo, llevaron a Isidro en su último viaje, un acto simbólico que selló un nuevo comienzo sobre el final de una vida. En ese momento, bajo el sol pálido de Extremadura, Javier no conquistó una empresa ni un mercado. Conquistó su lugar en el mundo, un lugar que había abandonado y al que finalmente había regresado. Javier nunca volvió a Madrid. Invirtió el resto de su fortuna, no en lujos, sino en la cooperativa de aceite, modernizándola sin robarle el alma, creando puestos de trabajo y asegurando el futuro de la comunidad. Se convirtió en uno más del pueblo, respetado no por su antiguo estatus, sino por su trabajo y su humildad. Lo que había conquistado no era material. Había conquistado el derecho a sentarse en el porche con su hijo al atardecer, a compartir un vino y a hablar del tiempo y de la cosecha. Había conquistado el sonido de la risa de su nieta, a la que llamaron Elena, y la sensación de sus pequeñas manos en la suya. Había cambiado la suite presidencial del Hotel Atlas, vacía y silenciosa, por la riqueza inconmensurable de una familia, de unas raíces, de un hogar. Aprendió que el éxito no era una cima a la que escalar, sino una red de relaciones que tejer. Descubrió que la verdadera fuerza no residía en el control y la autoridad, sino en la vulnerabilidad y la capacidad de admitir los propios errores. Isidro, con su dignidad silenciosa, le había enseñado que la riqueza del alma no se mide en extractos bancarios, sino en la lealtad a los afectos y en la coherencia entre lo que se siente y lo que se hace. Entendió que su vida en Madrid no había sido una construcción, sino una demolición sistemática de su propia humanidad, y que la verdadera reconstrucción solo podía comenzar sobre los cimientos de la verdad, por dolorosa que ésta fuera. El mayor logro de su vida
no fue dirigir un hotel de 5 estrellas, sino aprender a escuchar la música de los olivos. La historia de Javier no es la de un hombre que lo perdió todo para encontrar la felicidad. Es la historia de un hombre que se dio cuenta de que nunca había tenido nada de valor. Su viaje lo despojó de las ilusiones que había confundido con la realidad. El dinero, el poder, el prestigio, todo se reveló como un decorado de cartón piedra frente a la solidez de un olivo centenario o la mirada honesta de su hijo. Su conquista fue emocional, una victoria silenciosa sobre el fantasma de sí mismo. Ganó la paz que nace de aceptar quién eres, de dónde vienes y, lo más importante, de hacer las paces con las decisiones que te llevaron por el camino equivocado, asumiendo la responsabilidad de construir un nuevo sendero a partir de las ruinas. La última escena muestra a Javier, ya anciano, sentado bajo un olivo con su nieta Elena en el regazo. Le está enseñando a tallar una pequeña figura en una rama de olivo, sus manos ahora tan expertas como las de Isidro. Mateo se acerca y se sienta a su lado, observando la escena con una sonrisa tranquila. Hay una paz profunda en el aire, una sensación de círculo completado. Javier le entrega la figura a la niña, un pequeño pájaro. Todos tenemos alas, cariño, le susurra. Pero solo aprendemos a volar cuando encontramos el lugar al que pertenecemos. La cámara se eleva lentamente, mostrando a las 3 generaciones unidas una imagen de redención y continuidad bajo el cielo de la tierra que finalmente lo había reclamado. La narrativa nos deja con una reflexión universal sobre la naturaleza del valor y el significado de una vida bien vivida. Nos obliga a cuestionar nuestras propias definiciones de éxito, a menudo ligadas a logros externos y posesiones materiales. La historia de Javier Montes es un poderoso recordatorio de que la verdadera riqueza no se acumula, sino que se cultiva en las relaciones humanas, en la honestidad con uno mismo y en la valentía de enfrentar los fantasmas del pasado. El hotel de lujo, con su brillo estéril, representa la jaula dorada de las ambiciones vacías, mientras que el olivar, con sus raíces profundas y su fruto generoso, simboliza una vida de propósito y conexión auténtica. El viaje de Javier demuestra que la redención no es un regalo, sino una conquista que exige sacrificio, humildad y una perseverancia inquebrantable. No se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo, de entender cómo sus errores pueden convertirse en los cimientos de una futura sabiduría. El perdón, especialmente el autoperdón, no llega a través de una revelación súbita, sino a través de actos cotidianos de reparación y de amor. Es un proceso lento y arduo, como el crecimiento de un olivo, que requiere paciencia y cuidado constante, pero cuyos frutos pueden nutrir no solo a uno mismo, sino también a las generaciones venideras, sanando heridas que parecían insuperables. Finalmente, la historia deja un mensaje de esperanza. Nos dice que nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo, para desmantelar las fortalezas que hemos construido alrededor de nuestro corazón y atrevernos a ser vulnerables. La vida siempre ofrece una segunda oportunidad para aquellos que tienen el coraje de buscarla, no en la cima de una montaña de éxito, sino en el humilde suelo de sus propios orígenes. El verdadero hogar no es un lugar físico, sino un estado del alma, un espacio donde nuestras raíces pueden finalmente encontrar tierra fértil y donde, liberados del peso de nuestras máscaras, podemos finalmente aprender a ser, simple y profundamente, nosotros mismos. La última imagen mental que perdura es el contraste entre las 2 vidas de Javier, la del rey solitario en su trono de mármol y la del abuelo sereno bajo un olivo. Esta dualidad encapsula la elección fundamental que todos enfrentamos: vivir para construir un legado de apariencias o vivir para cultivar un legado de amor.
La historia nos inspira a mirar más allá del brillo superficial de nuestras ambiciones y a preguntarnos qué es lo que realmente perdurará. Nos recuerda que la suite más lujosa del mundo siempre será una habitación vacía si no hay nadie con quien compartir el amanecer, y que a veces la peor habitación, la más humilde, es la que nos abre la puerta a nuestra verdadera riqueza.